como hoy día tenemos varias horas, la idea es que veamos la síntesis y de acuerdo a eso, ustedes van sacando sus dudas, me plantean sus dudas, puede ser por escrito, ideal que me lo manden por escrito a través del chat, y yo la próxima semana, entonces, con las otras 3 horas que nos quedan, ¿cierto? Yo igual, de acuerdo a esas dudas, les voy a dar una tarea que se las voy a mandar. Es una tarea muy simple, que en el fondo es recopilación de información y la próxima semana, ¿cierto? De acuerdo a sus dudas, planteamos la siguiente clase, ¿ya? Esa es la idea. ¿Alguna consulta, chicos? No, Damián, ¿no? Ya, ya. Entonces voy a pasar, voy a compartir escritorio y vamos a pasar a esta síntesis que yo les tengo preparada y luego conversamos qué cosas de las que yo les voy a mostrar, ¿cierto? Ustedes sienten que hay que reforzar más, ¿cierto? Y lo vemos en la otra conversación. Ahí llegó la Cata, otra Cata. Hay tantas Catalinas, por Dios. Hay un exceso de Catalinas en este curso. Ya. Cualquier cosa me interrumpen, me lo tienen que hacer ver por el micrófono porque yo no estoy viendo aquí el chat, ¿ya? Y las preguntas que sean más, que quieran ustedes planteársela en el minuto, en vez de hacérmela por el micrófono, la hacen por el chat. Todas esas preguntas que ustedes creen que son importantes, me las van haciendo por el chat. Las planteamos al final. Si hay algunas que requieran un poco más de profundidad, ¿cierto? Las dejamos para la próxima clase. Tenemos 3 horitas más. Bien, hoy día vamos a hablar sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? La idea de esta asignatura era a ustedes entregarle todas las herramientas evaluativas en las diferentes, ¿cierto?, áreas de atención y de trabajo del kinesiólogo. Entonces era importante que aprendiéramos qué elementos ocupar, cuándo ocuparlos y qué esperamos encontrar en nuestros pacientes de acuerdo a las diferentes patologías que podíamos encontrar y que nosotros encontramos en nuestro quehacer. Entonces tuvimos que revisar varias cositas, programas y qué sé yo. Todo lo que vimos en síntesis de respiratorio, que eran las radiografías, el IRA y el ERA, no lo toqué, pero también es tocable, digamos. Si ustedes creen que tenemos que profundizar, por ejemplo, en los síntomas o en la normalidad versus anormalidad en la radiografía, también lo podemos ver de todas formas los medicamentos, no sé, ustedes ahí, les voy a hacer la síntesis y ahí lo vamos observando, ¿ya? Increíblemente hemos hecho muchas cosas este semestre, uno no se da cuenta hasta que no hace esta síntesis. Muy bien, y hemos visto 2 cosas hasta ahora, ¿ya? La primera parte fue la parte muscular general, es decir, nosotros, ¿cierto? Hicimos una síntesis de cómo evaluar y de ejemplo usamos 2 articulaciones, que una era la articulación de cadera y la otra era la articulación de hombro, ¿cierto? Y la idea era, a través de estas articulaciones, chequear con ustedes el procedimiento que implicaba la evaluación general. Entonces, hacíamos una checklist de todos los pasos de la evaluación general kinesiológica y para hacerla obviamente mucho más contextualizada, nosotros usamos estas 2 articulaciones y todas las, y un número de patologías que ocupamos para poder trabajar, ¿cierto? Y luego pasamos a la evaluación respiratoria. Y en la evaluación respiratoria, de nuevo usamos patologías en este caso, pero aquí lo dividimos, en vez de usar articulaciones, lo dividimos en 2 grupos, en 2 grandes grupos que nosotros vemos, que son los niños y los adultos, ¿cierto? Y de acuerdo a esto, evidenciamos las diferentes patologías que habían en un grupo y las patologías que habían en el otro grupo, y de acuerdo a aquello, ¿cierto? A las patologías, ¿qué hicimos? Lo mismo que antes, hicimos el checklist del proceso evaluativo respiratorio, ¿cierto? Y así fuimos viendo cada una de las partes. Muy bien. ¿Qué vimos primero? Ya, lo primero fue, y hicimos un trabajo, recuerdan que lo vimos en clase y ustedes después tenían que hacer un trabajo escrito sobre la entrevista. Lo más importante en la entrevista,
son las preguntas significativas. ¿Ya? Las preguntas significativas se dan por la posibilidad, ¿cierto?, que tiene el kinesiólogo de ir guiando la entrevista, generando finalmente información relevante sobre, miren lo que está aquí encima, que es la historia clínica de este paciente, ¿ya? Entonces, para lograr eso, este kinesiólogo, este médico, ¿cierto? O este trabajador de salud tiene que ser muy empático, pero aparte de ser muy empático, tiene que manejar información, y esta información importante siempre tiene que ver con las patologías, las prevalencias, la preponderancia que tienen ciertas alteraciones de acuerdo a las características del paciente. Entonces, este chiquillo observa a este paciente, ¿cierto? Y a través de la observación va viendo las características, ¿cierto?, patológicas, ¿cierto? A través de la empatía va sacando información subjetiva y la va corroborando con la información objetiva de la patología. Y así se va generando una historia clínica. Y vamos a la segunda parte que vimos, que fue la historia clínica. La historia clínica se caracteriza porque no es una historia cualquiera, sino que es la historia de la salud del paciente, ¿ya? Y nosotros dijimos que la dividíamos en anamnesis, una anamnesis actual, una anamnesis remota. La historia clínica tiene que ver con la anamnesis remota, es decir, todos los datos del paciente, pasando primero por los datos que son los típicos, ¿cierto?, que tienen que ver con datos personales, hasta evidenciar los datos patológicos del paciente, ¿ya? Esta historia clínica es un documento legal, lo que significa es que todo lo que está ahí es tan real y es tan verídico que indica una condición del paciente que no se puede simular, que no se puede falsear o que no debería falsearse, porque eso implica una pena, una penalización. Entonces luego viene la historia clínica, ¿cierto? Y en la historia clínica vimos un interrogatorio, anamnesis, todo lo que veíamos anteriormente, ¿cierto? Los datos personales, la historia clínica, el motivo de consulta, la historia de la enfermedad. Aquí están las dos anamnesis juntas, antecedentes familiares, condiciones ambientales, y aquí nos falta algo muy importante que son los medicamentos, chiquillos, medicamentos, no nos olvidemos, lo que tomó y lo que toma. Después viene el examen clínico, que eso es lo que nosotros estuvimos viendo durante todo el semestre, el resumen, ¿cierto?, de los exámenes complementarios, que esto es muy importante, sobre todo en la parte respiratoria, ¿se acuerdan que la vimos? Mientras que acá era importante más todo lo musculoesquelético, acá la parte pulmonar. El diagnóstico después de haber hecho toda esta recopilación, ¿cierto? Los exámenes complementarios que les voy a dar de acuerdo al diagnóstico, un resumen de todo lo que vi, un diagnóstico definitivo después de haber visto los exámenes, el pronóstico, este paciente se va a mejorar, este paciente hay que mandarlo a la casa, este paciente hay que hospitalizarlo, ahí viene el plan de tratamiento y finalmente la evolución de acuerdo a la enfermedad, los controles y el alta. Este es un esquema muy simple de la historia, ¿cierto? Pero esto es todo lo que vimos en la primera parte de nuestro semestre. Cualquier dudita, por favor, me la van escribiendo, ¿ya? Después vimos la evaluación kinesiológica general, ¿cierto? Y aquí vimos los pasos de la evaluación y lo que hicimos, ¿cierto?, fue buscar patologías. Perdón, buscar patologías. Tengo que sacar el puntero, espérenme un chiquitito. Ay, no sé cómo sacar el puntero. Voy a escapar y me voy a meter de nuevo porque no sé sacar el puntero. Tienes un chiquito que quedó pegadito acá y vamos también. Push. Vamos a descartar. Muy bien. Y ahí sí, nos permite entrar a esta sin el famoso puntero. Ya. Entonces,
nos centramos, chiquillos, en buscar patologías, ¿sí? Y ustedes tuvieron que hacer un trabajo, ¿cierto? Donde tuvieron que revisar todas las patologías de hombro, que todas son las que están acá, ¿cierto? Las que nosotros reconocemos, hicieron una fichita clínica, ¿cierto? Vimos el tipo de paciente y vimos patologías de hombro y patologías de cadera, con el fin de acuerdo a la condición, a la información, ¿cierto? Al conocimiento que logramos de la patología, poder hacer la evaluación. ¿Yo? Entonces, perdón, de nuevo se me dio este. Y dijimos, esto tiene pasos que tenemos que hacer. Pasos que tenemos que hacer, ¿ya? Y después también hicimos lo mismo con la evaluación kinesiológica respiratoria, ¿ya? Y dijimos, tenemos que tener algunos ciertos pasos de la evaluación respiratoria y también dijimos, vamos a hacerlo con diferentes patologías, ¿ya? Y en este caso, como recién conversamos, la dividimos en patologías de niños y patologías de adultos. Y también tuvimos que revisar, ¿cierto? En la parte, hicimos unas fichitas, ¿cierto? Y vimos las diferencias, la prevalencia, los tiempos, cuánto se demora uno, cuáles son las más prevalentes en adultos, en niños, revisamos los programas, ¿se acuerdan? Programa IRA, programa ERA, de acuerdo a las patologías. Otra cosa importante que vimos en la evaluación kinesiológica respiratoria, ¿cierto? Fue la entrevista. Así como hicimos una entrevista en la parte musculoesquelética, también hicimos esta entrevista que también la tienen, por si la quieren ir a revisar, que cuáles eran las preguntas significativas que íbamos a hacer cuando el paciente era un niño y cuando el paciente era un adulto, ¿ya? Y también hicimos una tarea de entrevista, ¿cierto? Le dimos unos casitos y ustedes tenían que, de acuerdo al caso, plantear preguntas. No me acuerdo si fue para este o para la primera unidad que hicimos ese trabajo. Y acá también revisamos, si mal no lo recuerdan, ¿cierto? Revisamos también el glosario de términos. También teníamos un glosario de términos al principio, ¿ya? No se olvidan. Y con este glosario de términos, ¿cierto? Que tendríamos que revisar o tratar de entendernos en la forma de hablar cuando uno hace una valoración respiratoria. ¿Ya? Broncofonía, sifosis, cornaje, crepitación, curva de Demosiu, estridor traqueal, frotes pleurales, egofonía, frémito, pectoriloquia, neumotórax, roncus, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a bajar acá y me parece que por acá yo había puesto, no. No sé dónde metí el glosario, puede haber sido aquí, tampoco. Bueno, la cosa es que había un glosario. Bueno, y todo esto lo hicimos, ya que este quiere tanto salir, para realizar un diagnóstico kinésico, ¿ya? Vamos a escapar un ratito para poder entrar en esta presentación que les voy a subir, ¿cierto? Van varias incrustaciones, y esta es una incrustación de un PDF que se está viendo, se demora un poquito, pero que ustedes lo pueden abrir, y que habla un poco de que esto es como una lectura complementaria, de qué se trata el diagnóstico kinesiológico, ¿cierto? Fue hecho en la Universidad de Ciencias Nacional de Entre Ríos en Argentina, ¿cierto? Y habla un poco de qué se trata, qué es el diagnóstico kinesiológico, lo define como tal, ¿cierto? Y indica cuándo uno puede o no hacer el diagnóstico, ¿ya? Nosotros estamos... Eh, se ocupa este documento en la Universidad de Chile también, ¿cierto? En la Facultad de Medicina. Y es bueno que lo tengamos, que lo leamos, para poder entender que nosotros como kinesiólogos sí podemos diagnosticar, ¿ya? Antes nosotros decíamos hipótesis diagnóstica, pero nos vamos a olvidar un poco de eso de la hipótesis diagnóstica y vamos a hablar de diagnóstico kinesiológico. ¿Ok? Entonces vamos a ir. Vayan haciéndome las preguntas por el chat, chiquillo, y vamos a ir entonces a los pasos de la evaluación kinesiológica general. Bien, vamos a poner el puntero para ir, ¿cierto? Yo revisando. Y lo primero que hacíamos era la observación, ¿ya? En la observación, nosotros recuerden que
en la observación hacemos una observación de tipo postural, ¿ya? Donde hacemos una observación por vistas, es decir, por vista anterior, por vista posterior y por vista lateral. ¿Ya? Y de acuerdo a las vistas, decimos cuáles son las asimetrías que podemos encontrar. ¿Ya? Y observamos muchas cosas, entre ellas aumento de volumen, ¿cierto? Tenemos que tener a nuestro paciente absolutamente sin ropa en la zona que vamos a hacer la inspección. Se hace siempre bilateral, ¿cierto? Vamos a observar la alineación postural. Observamos si es que es miembro superior, ¿cierto? Las asimetrías, y si es miembro inferior, la marcha, que es muy importante, las formas en que camina, el tipo de marcha. Observamos también si hay o no claudicación, también el tipo de braceo, si el paciente bracea, alteraciones de la piel como la cicatriz, hematomas, la coloración, ¿cierto? En este caso, ¿cierto? Observamos como ejemplo acá una escápula alada, ¿cierto? Que se hace poniendo las manos por delante y generando una fuerza que también se observa. Alteraciones como alteraciones de las simetrías o de los contornos que nos indican, ¿cierto?, una atrofia o una hipertrofia de la musculatura, etcétera. ¿Ya? Todo eso es observable. Después que hacemos la observación, dijimos que íbamos a hacer la palpación. En miembro superior, la palpación se hace bilateral, haciendo la comparación de un lado con respecto al otro, ¿cierto? Y lo que observamos o palpamos son la temperatura, las densidades, ¿ya? Palpamos también la sudoración en el cuerpo, ¿sí? Palpamos también la calidad de la piel, si está seca, si está fría, si es escamosa, si es una piel turgente, todo eso se palpa, ¿ya? Entonces, palpamos por anterior, por posterior, por lateral, nos vamos a las inserciones de los músculos y también a la parte del vientre muscular. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la inserción del supraescapular, perdón, del supraespinoso, ¿cierto? Y también las inserciones. Aquí tenemos el romboide con sus inserciones y la zona del músculo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Íbamos haciendo la palpación. En la cadera, la palpación se hace con el paciente de pie por posterior, ¿cierto? Palpamos los puntos óseos, palpamos la musculatura, palpamos la parte lumbar, ¿cierto? Palpamos los contornos de cadera, palpamos el cuadrado lumbar acá arriba, palpamos zona glútea, ¿cierto? Siempre se palpa transversal a la fibra, así que nuestra palpación es así, ¿cierto? Se hace con todos los dedos. En el caso de la musculatura, palpamos las inserciones, que es muy importante, por lo tanto, palpamos la cabeza, ¿cierto? Femoral, la zona sobre la cabeza, por debajo de la cabeza. Palpamos transversalmente fascia lata en este lado, ¿cierto? Palpamos la inserción de los isquiotibiales en esta zona, si mal no lo recuerdo, lo vimos, ¿cierto? Palpamos el bíceps sural, palpamos, ¿cierto?, los semis, la zona del hueco popliteo, la zona de los vientres, que también es importante por posterior. Y después que palpamos por posterior, hacíamos lo mismo por anterior, ¿cierto? Y después acostábamos a este paciente y lo palpábamos con la musculatura relajada, por anterior, por lateral, ¿cierto? Más que por posterior, que ya habíamos hecho, ¿cierto?, la palpación por posterior. Entonces la palpación nos da información de la densidad de los tejidos, ¿ya? Eso es importante, la densidad de los tejidos. Luego venían los screening, ¿ya? El screening, en este caso, ¿cierto? Observamos, vamos a borrar un poco todo lo que hemos hecho. Ahí sí, ¿cierto?
Después venía el screening, en este caso este es como lo más parecido, pero el screening es esto, el screening activo yo le pido movimientos, ¿ya? Recuerden que cuando es de extremidad inferior, cuando es de extremidad inferior, le tengo que poner acá un apoyo, en este caso una silla, y se observa el movimiento de la extremidad contraria al lado que yo estoy evaluando, ¿ya? Y cuando es extremidad superior, ¿cierto? Yo me pongo al frente de este pacientito y le pido y le muestro el movimiento que quiero que haga y tiene que ser en todo el ROM, completo, es decir, abducción completa, flexión completa, extensión completa, rotaciones completas, ¿ya? Si el screening activo está alterado, esto es importante, me voy a ir un poquito hacia atrás, si el screening activo está alterado, es decir, algo pasó acá, ¿cierto? Yo tengo que hacer sí o sí el screening pasivo, ¿ya? Que es cuando yo muevo, y esto se hace siempre con el paciente acostado de prono, perdón, en supino, paciente en supino. ¿Por qué? Porque en esta posición la musculatura está relajada y en el screening pasivo yo evalúo la articulación. En cambio, en el screening activo yo evalúo ambos movimientos, movimientos artrokinemáticos y movimientos también osteokinemáticos. Todo lo artro está dentro de la articulación y todo lo osteo es muscular, ¿ya? O ambos juntos. Entonces, cuando hago el screen activo y hay una alteración, yo no puedo saber cuál de los dos el que está mal. Entonces, para poder saberlo, tengo que hacer el screening pasivo, que solamente es articular, ¿ya? Y me permite hacer la diferencia, ¿ya? Si el screening pasivo me da negativo, es decir, está bien, y este me da positivo, el screening activo me da positivo, quiere decir que el problema no es articular, sino que es muscular. Si el problema de mi paciente es muscular porque el screening pasivo me dio negativo, yo me salto la evaluación goniométrica y me voy a la evaluación muscular. Si estoy haciendo, ¿cierto?, la evaluación, pero en vez de el screening activo me dio positivo y el screening pasivo también me da positivo, quiere decir que el movimiento osteokinemático, es decir, los dos están alterados, tanto el artrokinemático como el osteokinemático. Cuando ocurre esto, siempre el que la lleva, el que manda, es el movimiento articular. Por lo tanto, cuando esto ocurre, ¿qué hago yo? Tengo que realizar la valoración goniométrica porque si no, me estoy saltando información importante. ¿Ya? Muy bien. Si ustedes, hay cualquier dudita, ¿cierto? Vayan escribiendo al tiro en el WhatsApp, ¿cierto? Cuando terminemos esta parte de la evaluación, yo me voy a ir al WhatsApp, vamos a revisar las dudas y después pasamos a la parte respiratoria, que vamos a hacer la síntesis igual que la estamos haciendo ahora. Si están cansados, me dicen, paramos unos minutitos y después seguimos, porque son varias horas juntas. Muy bien, entonces, vamos a hacer los screening. Aquí tenemos, ¿cierto?, screening pasivo. El screening pasivo lo hace el tratante. La idea es que la articulación que yo estoy valorando, ¿cierto?, el movimiento articular no se vea ensuciado, no se vea manchado por el movimiento del músculo. Entonces yo tengo que decirle a mi paciente, quédese relajadita. Ahora, el paciente también me puede ayudar. ¿Cómo? Relajando el músculo y él con la fuerza externa de los brazos, que es de otra articulación, va a estar haciendo el movimiento articular de cadera, ¿ya? Aquí tenemos la valoración en rotación de la rodilla y aquí tenemos, está mostrando, ¿cierto?, la valoración articular goniométrica de la abducción de cadera. Acá tenemos la extensión, ¿cierto? Lleva al paciente relajado, el tratante le mantiene, ¿cierto?, el segmento mientras él hace la valoración. Entonces, la diferencia entre el activo y el pasivo es que el activo lo hace el paciente, mientras que el pasivo siempre la va a hacer el tratante o una articulación que no tenga que ver con la zona de la valoración, ¿ya?
Eso es importante también porque a veces dicen, no, es que si lo hace él con las manos va a estar malo. No, no está malo. Lo malo es que activamente si yo estoy realizando o valorando la flexión de la cadera, activamente él haga una flexión de cadera, ¿ya? Eso es lo que está malo. Muy bien. Finalmente, entonces, hicimos la evaluación articular goniométrica, valoramos el screening pasivo, recuerden que aquí se pone el goniómetro, ¿cierto? Vimos que el goniómetro era un elemento que podíamos utilizar, ¿cierto? Un instrumento para darle un número, pero que dependía mucho del operador. La evaluación muscular vimos los EM, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente vimos los EM, ¿ya? Y usamos la escala de Daniels, que es la que más se ocupa. 0 era cuando no había respuesta muscular. Ah, antes de esto, ¿cómo se hace la evaluación muscular? Se hace bilateral, si es que yo tengo alguna duda, si no la tengo solamente en el segmento, ¿cierto? Se le pide al paciente que realice el movimiento 3 veces el rango completo de movimiento. Por ejemplo, si yo pido una flexión de hombro, 3 veces y completo hasta el final. Si lo hace 3 veces, solo y completo, eso es ya M3. Lo que significa que lo está haciendo en contra de la gravedad. Una vez, 2 veces y 3 veces. Si el paciente lo hace 3 veces y en rango completo, yo aplico con 2 dedos un poquito de fuerza y eso es M4, con fuerza relativa. Y con la fuerza, ¿cierto?, en la zona, le pido que realice de nuevo el movimiento. Si lo hace 3 veces, es M4. Y si yo aplico una gran fuerza, ¿cierto?, y le pido que lo haga y lo hace 3 veces, eso es M5. Si yo le pido M3, es decir, siempre vamos a empezar en M3. Nunca empezamos ni en M2, en M1, siempre en M3. Si estamos en M3, ¿cierto?, y el paciente no puede hacerlo, oh, no, me molesta. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que cambiarlo de posición, porque no pudo contra la gravedad, entonces lo pongo en M2. Voy a sacar esto un poquito. El M2, en este caso para la flexión, ¿cierto? Ponemos al paciente en posición de cúbito lateral, ¿ya? Entonces me voy a poner de cúbito lateral, yo, ¿cierto? Y acá voy a pedirle la flexión de nuevo, acostado, y le pido que lo haga. Y aquí, si se dan cuenta, el plano es transverso, ¿cierto?, a la fuerza de gravedad. Entonces es M2. Si el paciente lo hace completo, es M2. Si el paciente no lo hace completo en el rango, ¿cierto? Hablamos, si hace 2 de 1, es M2 menos. Si hace solo uno, ¿cierto?, es M1 más. Si el paciente es capaz de realizarlo, ¿cierto?, pero no lo hace completo, ¿cierto?, entonces hablamos de, si el paciente solo tiene una contracción visible en M1, se contrae pero no es capaz de moverlo, es M1, ¿ya? Pero si no hay contracción visible y no hay nada, el paciente es M0. Entonces, M3 es contra la gravedad, M2 es sin gravedad, tiene que hacerlo completo en el rango para hacer M2. Si hace 2 de 3, es M2 menos. Si hace solo 1, es M1A más. Si solamente trata de hacerlo, es M1. Si no hace nada, es M0. ¿Bien? Por el contrario, si estamos en M3, ¿ya? Estamos en M3, ya, lo hizo completo. Pero cuando está en M4, yo le aplico una pequeña resistencia y con la pequeña resistencia solamente me hace 1. Eso es M3 más. Si hace 2, es M4 menos, ¿ya? Si hace los 3, es M4, ¿ya? Y así sucesivamente se van, ¿cierto?, valorando de acuerdo a la cantidad de movimiento que realice contra resistencia cuando es sobre M3, ¿cierto? Pero lo más importante es que tiene que ser en el rango completo de movimiento. Si no logra el rango completo, no logra la estandarización de donde estamos valorando. No logra el M4, no logra el M3, ¿ya? Muy bien. Entonces, y luego, ¿cierto? También vimos las pruebas especiales.
Las pruebas especiales no las puse porque esto era, digamos que es las vimos, ¿cierto? Y son muy fáciles de poder realizarla, incluso teníamos un taller completo de pruebas especiales. Muy bien, entonces aquí tenemos Daniels y vamos a la evaluación respiratoria. Antes de ver la evaluación respiratoria, voy a escaparme un poco de... Ay, no puedo escaparme con esto. Espérenme. Ahí sí. Descartamos y ahí sí. Muy bien. Antes de irnos a la respiratoria, vamos a ir al taller. Creo que está más abajo. Ahora, espérenme. Taller. ¿Va? No encuentro el taller. Ah, aquí está, pauta de taller. Ya. Esto lo vamos a ver, pero más o menos esto es lo que ustedes, ¿cierto?, realizaron o tenían que realizar, que era buscar las pruebas y teníamos que ver cómo se hacían, la ejecución y el hallazgo positivo de cada prueba. Y vimos varias pruebas, las pruebas de cajón, las pruebas del surco, prueba de deslizamiento, prueba de aprehensión, prueba de NIR, prueba de Hopkins-Kennedy, prueba de Yocum, prueba de Job, prueba de caída de brazo, la prueba de Gerber, cada una asociada a un musculito, la prueba de Paté, la prueba de Hillcrest, la prueba de Jergason, la prueba de Speed. Bueno, aquí van las pruebas de Cobb, que esas no las vimos, ¿cierto? Y después, pero yo abrí otro. Y después venían las pruebas de extremidades inferiores, que no sé por qué no están aquí. Parece que están más abajo, a ver. Ah, no, estas son solamente las de superior. Bueno, entonces, era este otro, me equivoqué. Muy bien, ¿cierto? Aquí están las de, perdón, las de hombro, y si no me equivoco, acá abajo vienen las de cadera. Muy bien. La prueba de Thomas, la prueba de Over, la prueba de piriforme, a todas las pruebas que ustedes revisaron, incluso ustedes revisaron unas más, psoas ilíaco, fulcro, las pruebas faltan aquí las de cintilla eh, iliotibial, también, ¿cierto? Y también las revisamos. Eso es. Entonces, ahora antes de seguir, quiero ver las preguntas. El screen activo, dice el Jorge, es sin resistencia. El screen activo es sin resistencia. ¿Ya? El screening, como la palabra lo dice, es una mirada, es una ojeada, ¿ya? A cómo se encuentra el movimiento osteokinemático, es decir, este que integra tanto la artrokinemática como, o sea, perdón, el movimiento articular como el movimiento generado por la musculatura. ¿Ya? Bien, chiquillos, ¿alguna otra pregunta de esta primera parte? Algo que ustedes nos les haya, dice acá, Jorge. ¿Tiene que abarcar todos los movimientos de la articulación? Todos los movimientos de la articulación. El screening activo lo hago normalmente en todos los movimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque así logro ver cuál está alterado y lo hago bilateral. Si en el activo este lado lo hace todo bien y este lo hace todo mal, significa que el pasivo lo hago solo en el que hizo mal el activo. ¿Ya? En cambio, si los dos están alterados, tengo dos opciones. Que el paciente sea así, es decir, aunque no le duela, tiene un rango menor, o que realmente tenga una alteración en ambos brazos. Obviamente eso lo voy corroborando con la entrevista, lo corroboro con la palpación, ¿cierto? Si el dolor presenta, si el paciente presenta un dolor en ambos lados es diferente que si no le duele, pero no llega arriba, ¿ya?
Entonces el screening activo siempre lo hago antes que el pasivo porque es un indicador de movimiento, ¿ya? Ojo que yo no observo en el screening el dolor no es importante aquí, no es que no sea importante, es que no es lo que estoy evaluando, lo que evalúo es el movimiento, ¿ya? Muy bien. ¿Qué dice? ¿Tiene que abarcar todo movimiento de la articulación del screening activo? Sí. Ok, todos los movimientos. ¿Alguna otra pregunta? María José, Rocío, Cata, la otra Cata, el Miguel. ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que deseen acotar? Los dejo pensar un minuto, solo un minuto. Me quedó buena la síntesis, me quedó buena. Ya vamos, chicos. ¿Algo que aportar? Profe, una consulta. Sí, sí, Entonces, la evaluación articular es netamente medir el rango de movimiento con el goniómetro, ¿no? exacto, es pasiva. Lo que significa que yo me puedo apoyar con el paciente. Por ejemplo, si yo quiero evaluar cuánto es lo que se mueve el hombro, pero es un paciente pesado, grande, ¿cierto? Yo lo acuesto y le pido que él me ayude en los primeros rangos, pero que se relaje y yo hago los últimos rangos, ¿ya? Porque me interesa ver cuánto llega esa articulación en movimiento. Siempre el movimiento articular va a ser mayor que el movimiento muscular, siempre, ¿ya? Porque el músculo se relaja, por lo tanto deja esta posición de una posición de low spot que se llama, que es la posición de máxima elongación del tejido periarticular y permite todo el movimiento que se puede generar dentro de una articulación, ¿ya? Por eso que cambia uno del otro. Y es En, et- importante que sea pasivo. en este caso, profe, a diferencia del screening activo, en este sí se podría evidenciar dolor, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, muevo el brazo y si le duele, ya digo, hasta ahí nomás llega el movimiento. Generalmente, aunque le duela, yo busco, más que el dolor, busco el end feel, que es la sensación final del movimiento. El end feel me dice hasta dónde puedo llegar. Por ejemplo, si yo siento un tope, eso es lo que siento. Hay dos tipos de tope, un tope blando o un tope duro. El tope blando indica que el problema generalmente es por tensión de la fascia o del tejido periarticular, cápsula que está cortada por adaptación, ¿cierto? Pero cuando el tope es duro, duro, quiere decir que es hueso con hueso, ¿ya? Entonces implica que la problemática es articular, ya no es periarticular ni de tejido blando, ¿ya? Entonces eso busco. Independiente que le duela, sí, yo tengo que un poco ir como trabajando con el dolor de el paciente, respetándolo, si es que si me dice, ay, me duele, pero ¿cuánto le duele? ¿Le duele un 3? Significa que yo puedo seguir. Entonces yo le pregunto, ah, sí, ¿cuánto le duele? 3, sigo. ¿Me duele 7? Ah, ya, espérese un segundo, voy a seguir un poco más a ver si puedo lograr sentir el tope o, ¿cierto? Como dolor 7 es alto, bueno, ahí no me queda otra que respetar hasta porque después es mucho el dolor. ¿Ya? Entonces esas son cosas que tienen que ver con el criterio. En la medida que uno va aplicando criterios, va pudiendo hacer estas valoraciones de mejor forma. Ahora, si yo no pude seguir porque le dolía, lo consigno. Yo hice la goniometría, pero esta goniometría corresponde a tanto, pero el paciente no deja por dolor, ¿ya? Entonces, si la consignación valida mi medición. Si yo no lo consigno, yo tiendo a pensar que llega hasta ahí nomás, pero no sé si le duele o no le duele o por qué llegó hasta ahí. Si fue porque tenía tope o porque si tenía algún tipo de dolor. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta, chicos? El resto que está en nivelación, pregunten, aprovechen que somos poquitos. Ya, si quieren, también pueden abrir ¿cómo se llama? Eh, sus cámaras y así los puedo ver, porque como son pocos, no hay tanta interferencia. Yo tengo una duda, profe. Con Dígame. respecto al M4 más, ahí me ¿Sí? quedo, no logré entenderlo bien. Si lo podría explicar de nuevo, porfis. Ningún problema. El M4, bueno, los M es
una escala de valoración de Daniels, ¿cierto? Y el M, los M es 1, 2, 3, 4, pero entre medio podemos darle un más o un menos dependiendo de cuántas veces el paciente logre realizar el movimiento contra una fuerza externa, ¿ya? En este caso dijimos que empezamos en M3. La fuerza externa es la fuerza de gravedad. Cuando el paciente no puede realizar el M3, yo le quito la fuerza externa y realice el movimiento sin gravedad, que eso ya es M2 y tengo que cambiar la posición, ¿ya? Pero del M3 para arriba es contra una fuerza externa. M3, la primera, es contra la fuerza de gravedad. El M4 es contra una fuerza leve. Entonces, para yo poder hacer la diferencia, cuando digo fuerza máxima, yo pesco a mi paciente así, a manera de gancho. Lo pesco y esta forma, esta posición, ¿cierto? Esta forma de tomada, ya tan solo tomarlo así, ya es un M5, porque esta tomada implica que todo mi cuerpo está generando una mayor tensión que si yo pongo mis dedos sobre la zona. Ah, otra cosa importante es que la resistencia es con palanca larga. No lo hago acá, no lo hago acá, lo hago al final, ¿ya? Entonces, palanca larga. Si es M5, una tomada grande en garra. Si es M4, contra los dedos, ¿ya? Y lo hago 3 veces. M4, estoy con mi mano así como tratante, ¿ok? Entonces hago una vez, tiene que ser completo, 2 veces. Vamos a correr un poco esto para que se vea. Me corro yo, ahí sí. Una vez, voy a sacar mi cabeza para que se vea, ahí sí. Una vez, 2 veces y 3 veces. ¿Sí? Acuérdense que esto está contra mi mano. En el fondo estoy haciendo esto, pero no lo puedo hacer yo sola, ¿cierto? Una vez, 2 veces y 3 veces. Si el paciente con esta resistencia, que es una mediana resistencia, hace una vez y solo 2 veces y no alcanza a hacer el tercero completo porque ya se fatiga, eso es M4 menos, ¿ya? Porque hizo 2 de 3. Ahora, si en vez de hacer los 3, hace uno completo, el segundo ya no llega y el tercero menos, hizo 1 de 3. Por lo tanto, es M3 más, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ok? Ahora, vamos a un M5. Si en el M5 siempre son 3 veces, y eso nos puede dar para poder jugar. En M5, con una resistencia máxima que yo le hago acá al paciente, sube solo una vez, la segunda vez ahí y la tercera vez ya no pudo, eso es M4 más. Pero si lo hace una vez, 2 veces y la última vez con esta gran resistencia no lo pudo hacer, hizo 2 de 3, es M5 menos. ¿Sí? Esa es la forma de poder valorarlo. Siempre uno se confunde con eso. Es fácil de confundirse. Hasta a veces yo me confundo cuando lo explico, ¿ya? Así que igual, ahora va a quedar grabado, así que no me puedo confundir, pero es así, ¿ya? Así se valora. Ahora salió súper bien, así que yo creo que se entendió. Ya, profe, muchas gracias. Si no, me da cuenta y lo volvemos a repasar, nos queda una clase más, ¿ya? ¿Alguna otra duda hasta acá? Damián, Miguel, María José, Sí, buen profe. día. Al paciente se lo colocaba en decúbito lateral cuando no podía realizar bien la maniobra. Se me cortó esa parte, no me quedó claro. Ya, de nuevo. Cuando yo estoy valorando la parte muscular, ¿cierto? Y el paciente no puede hacer M3, estamos haciendo flexión de hombro, ¿ya? Esto se hace para todas las extremidades, o sea, perdón, para todas las articulaciones. Estoy haciendo flexión de hombro. No pudo hacer, yo le pido que haga contra la gravedad, es decir, que solamente lo haga contra la fuerza de gravedad, que en este caso cae perpendicular a la fuerza. Por lo tanto, hay una reacción, ¿cierto? En este caso. No pudo hacerla. Entonces, si no puede hacerla, ahí yo pongo al paciente en una posición tal que anule la gravedad. Por ejemplo, abducción. 2 veces, ay, la última vez, ay, no lo pude hacer, ya no es M3, po. Ah, no tiene M3. No puedo decir tiene M3 menos. No, po.
lo que tengo que hacer, porque hizo una vez, 2 veces, y la última no la logró hacer, y a lo mejor en la segunda ya no logró rango completo. Tengo que buscar una posición que anule la gravedad. ¿Cómo anulo la gravedad cuando es abducción? Si lo pongo por lateral, como me puse recién para la flexión, me voy a volver a poner por lateral para que lo puedan ver, ¿cierto? Me pongo por lateral y hago la ABD así, sigue siendo en contra de la gravedad, entonces en este caso no me sirve por lateral. Pero si yo hago la flexión de hombro por lateral, ay, ahí sí que la anulo, porque miren, es transversa a esta fuerza que va cayendo. Entonces, ahí sí me sirve. Entonces tendría que poner a mi paciente de cúbito supino, ¿cierto? Me pongo de cúbito supino y ahí le pido que haga una ABD. Y ahí sí queda transversal a las fuerzas. Entonces lo que yo debo hacer es buscar la mejor posición para lograr no vencer la gravedad, sino que anular la gravedad, ¿ya? Eso es lo que hacemos, anular la gravedad, ¿ya? Y para eso tenemos que razonar un poquitito, ¿cierto? Pensar en qué posición yo puedo lograr que la fuerza de gravedad caiga transversal al movimiento. Cuando ya puedo entender eso, es muy fácil generar los planos para poder trabajar. Bien. ¿Algo más, chicos? Ya. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier pregunta que les salga ahora, ¿cierto? Que cualquier duda que tengan, por favor, escríbanla en el chat y al final la vamos a responder. Ahora vamos a pasar a la parte respiratoria, ¿ya? Pero cualquier duda que les haya quedado de esta primera parte, me la ponen en el chat y por último, con esas dudas empezamos la próxima sesión, perdón. Bien, vamos a compartir de nuevo entonces el escritorio. No quiere compartir, se enojó. Ahí está el escritorio. Vamos al escritorio. Dejé el power ahí. Vamos a minimizar este. Y vamos a ir. Muy bien. Entonces. Vamos de nuevo. Vimos entonces todo lo que vimos en la parte general. Recordamos los glosarios, recordamos también las patologías. ¿Qué más recordamos? ¿Qué más hicimos? La historia clínica, ¿cierto? Bien. Los pasos de la evaluación kinesiológica respiratoria también empiezan por una entrevista, ¿ya? Que la revisamos anteriormente. Y en este caso lo dividimos, ¿se acuerdan? En niños y en adultos. Y de ahí pasamos al examen físico. En el examen físico, aquí esto va a ser un poquito más ordenado porque en la observación, generalmente hay cosas específicas que yo veo en la parte respiratoria, ¿ya? Porque cada cosa que yo observe en el estado de la piel me va a indicar un posible, ¿cierto?, factor que me esté predisponiendo que este paciente esté con esta alteración, ¿ya? No es tan así en la parte musculoesquelética, sin embargo, en la parte respiratoria es súper importante. Importante, ¿qué cosa? El estado de la piel. Una piel que sea muy escamosa y muy seca indica que ese paciente sufre de algún tipo de enfermedad no dermatológica propiamente tal, sino que una alteración por alergias, ¿ya? Un paciente que es muy alérgico, ¿ya? Que es muy reactivo, si no toma mucha agua, la piel tiende a ponerse muy seca. Entonces, es importante también observar el estado de la piel. Obviamente moretones, traumas, cicatrices, quemaduras, pero en este caso, ¿cierto?, que es respiratorio, observar la humedad de la piel. Una piel muy seca nos va a indicar un paciente, sobre todo un bebé, muy reactivo, muy alérgico, ¿ya? Lo que nos indica un factor predisponente para los cuadros respiratorios crónicos o mantenidos en el tiempo. Entonces es importante observar el estado de la piel, sobre todo la resequedad o la sequedad, ¿ya? Otra cosa importante de observar es la forma del tórax,
aquí vimos varias cositas, ¿ya? Cuando tenemos un tórax, observamos un tórax en un niño, dijimos que tenía forma de campana. ¿Se acuerdan? Uy, me quedó una campanita, parece un gorro, pero es una campana, ¿ya? Los niños les dan forma de campana. Cuando es un adulto, ¿cierto? Ya pierde la forma de campana, ¿cierto? Y el diámetro longitudinal va a ser más largo que el diámetro transversal. Por lo tanto, si yo observo esto en un niño es normal, pero si observo esto en un adulto, me indica que hay una hiperinsuflación porque esto aumentó de tamaño y está generando una forma de campana que no corresponde a la edad del paciente, ¿ya? Entonces, forma de campana, niños, cuando el diámetro longitudinal es mayor que el transverso, adultos, y eso es normal. ¿Qué podemos observar como deformación en el tórax? Un tórax que está demasiado adelantado, que es un tórax, ¿cierto? Un pectum carinatum, que esté hacia adentro, que es un pectum excavatum, que el diámetro, ¿cierto?, sea a un adulto y tenga forma de campana, que es un tórax en tonel, por hiperinsuflación, ¿cierto? O que tenga, por ejemplo, alerones, es decir, que esto esté más adelantado, que eso es más bien estructural y que no conlleva una alteración fisiopatológica, o que tenga una pared más pequeña que la otra, que tiene que ver con escoliosis, ¿ya? Que esté muy marcada la parte ósea, si es que el paciente sufre de desnutrición o se encuentra con raquitismo, tórax raquítico. Entonces, todas esas cosas podemos nosotros observar. Observamos el color también. Observamos la facie. En este caso observamos, ¿cierto?, la zona perioral, que es muy importante, la zona nasal, que también nos dice mucho, por debajo de los ojos, ¿cierto?, infraocular, también en los niños y en los adultos, y aquí no se nota, pero tenemos que observar esta zona por debajo de la clavícula y por encima de la clavícula, ¿ya? ¿Por qué? Porque la zona perioral nos indica, ¿cierto?, la coloración. Cuando tengo una alteración, insuficiencia respiratoria, cambia y se pone mucho más azulino y hablamos de cianosis. Si observamos que esto aumenta de diámetro, quiere decir que el paciente hace un aleteo nasal para poder entrar más aire y también implica insuficiencia respiratoria, ¿ya? También puede suceder que el paciente tenga coriza, es decir, esa agüita que le corre por acá, y también es observable que tenga rojo y quemado acá. Eso quiere decir que ha estado mucho tiempo con coriza y que ya se le produjo, ¿cierto?, un escozor, ¿cierto?, en la zona, una irritación en la zona perinasal. Podemos observar, ¿cierto?, si tiene ojeras y estas ojeras se encuentran muy marcadas, indican que este paciente puede ser alérgico y la cantidad de oxígeno no es la suficiente para su estado natural también, ¿ok? ¿Qué más podemos observar? Si esto está muy fuerte y se marca, es tiraje supraclavicular. Si la respiración es muy en esta zona superior, hablamos de una respiración más superficial que no baja. También es observable, ¿ya? Observamos también la compliance, recuerden que es la amabilidad del tórax, ¿cierto?, a la presión que uno hace o a digamos, a la cantidad de aire que puede entrar o no. También podemos observar la frecuencia respiratoria, que es más alta en niños que en adultos. Observamos también, dijimos la forma como entra el aire, y también podemos observar, ¿cierto?, las retracciones costales en la parte inferior, en la media, y ya dijimos en la parte superior. Es decir, la observación aquí, si ustedes lo piensan, es lo que es un hito o un ítem, ¿cierto?, que nos entrega mucha información significativa, mucha información. Entonces, tenemos el tipo de respiración, ¿cierto?
La paradójica es cuando es muy alta, ¿cierto? Y se hace más torácica que abdominal. Lo normal es que sea más abdominal y que se produzca aquí, ¿cierto? Que el paciente tenga aleteo nasal, que lo conversamos, que tenga resistencias a la respiración, es decir, que haga pequeñas apneas, ¿cierto? Las retracciones ya lo conversamos, que son las posibles alteraciones que podemos observar. ¿Qué pasa con la palpación? Va de la mano de la observación, ¿ya? Yo palpo todo lo que observo, y eso también es importante. Por ejemplo, la palpación. Hablamos de sensibilidad si yo observo, ¿cierto? Una frecuencia respiratoria muy alta, la puedo palpar, puedo tocar, y al tocar también puedo observar cuánto es lo que el paciente, ¿cierto? Inspira y expira en ciertos momentos, y qué tan largo y qué tan intenso es cada periodo. Ustedes saben que 2 es a 1. Por lo tanto, la inspiración es 1, la expiración siempre es más larga. Por lo tanto, cada vez que se acerca una con respecto a la otra, me está indicando un factor de riesgo, porque este paciente está entrando en una carrera respiratoria, aumenta su trabajo, pero no está siendo eficiente. ¿Ya? ¿Qué más palpo? Masas, tumores, tumoraciones. La temperatura, que es muy importante. Las vibraciones vocales, ¿se acuerdan? Aquí hablamos, por ejemplo, toco, palpo y le pido que me diga 33, ¿cierto? Obviamente que las vibraciones se escuchan más en la parte alta y hacia las bases se escucha menos, vibra menos. Cuando tengo los procesos condensatorios, las vibraciones aumentan, entonces se sienten más en zonas que deberían sentirse menos. Los frémitos, las vibraciones son normales que sucedan. Los frémitos es un sonido que va asociado a la cantidad de ruidos adventicios que tengan los pacientes. Y los frémitos van asociados a los roncus, que es cuando, los roncus, que es cuando existe, ¿cierto?, una cantidad de secreciones, pero que no está taponeando la superficie de los bronquios, sino que están ahí dándose vuelta. Es el típico sonido de gato que se siente a los niños en los bronquios, se sienten generalmente en los bronquios medios y son bajos, ¿cierto? Es este ronquido que se siente, pues se llaman roncus. Y ese roncus vibra, y cuando ese roncus vibra, hablamos de la presencia de frémitos, ¿ya? Frémitos. Entonces también podemos palpar la frecuencia, la amabilidad, de nuevo la palpo, ¿se acuerdan? ¿Cuánto es la expansión torácica? También la puedo palpar. Los tumores, tumoraciones, las vibraciones, 33, 33, 33, 33, 33, ¿cierto? Los frémitos, que es el roncus, y esa sensación de vibración cuando ronca, muy parecido al roncus del gato. Y cualquier tipo de adherencia o cicatriz que también pueda estar alterando, ¿cierto?, la frecuencia o sea un factor de riesgo para una enfermedad respiratoria. Bien, palpación. Vamos a la percusión. La percusión no se hace en niños. Estuvimos conversando el otro día con la profe Montserrat Olivares, que ustedes la ubican, la Monchi, ¿cierto? Porque ella se dedica mucho a la parte respiratoria y siempre está actualizada, ¿cierto? Y me decía que más como una contraindicación, porque antes se hablaba que se producía una contraindicación porque generaba mucha tensión bronquial, es decir, el bronquio se cerraba y se producía un bronquio que no era eficiente para la entrada de aire. Pero me decía que, aunque esto es cierto, por eso no se percute en niños muy pequeños, en los niños recién nacidos no tiene ninguna valoración, no tiene ninguna significancia valorativa, porque el pulmón es tan pequeño que es muy difícil, porque la percusión es para saber qué parte del lóbulo, qué segmento está alterado. Pero si el pulmón es muy pequeño, al percutir, se expande por todo el pulmón y no sabemos exactamente dónde está la problemática, por lo tanto, por eso no se hace. No así en adultos, donde, ¿cierto?, la percusión es un instrumento, es un elemento de evaluación que nos da mucha información.
Dicho aquello, vamos a la parte de realización de la percusión. ¿Para qué percutimos? Cuando hacemos la percusión, la hacemos para ver cómo suena el tórax debajo de nuestros dedos. Y los dedos que utilizamos generalmente, o la forma de percutir, es indirecta, es decir, percutimos sobre nuestros dedos y los hacemos sonar sobre el tórax, ¿ya? Cuando yo percuto en una zona de mucho aire, el sonido es más ronco, es más bajo, pero lo escucho más grande, ¿ya? Cuando el sonido es hueso, la tonalidad es un poco más alta y tal vez no se escucha tan fuerte, ¿ya? Cuando es tan más denso. Por ejemplo, el corazón se escucha más opaco que el hueso, pero recuerden que debajo de aquí, de mi hueso, de mi esternón, hay aire, por lo tanto, por eso también puede sentirse aquí. Sin embargo, acá es mucho aire, ¿ya? Si yo lo hago sobre la clavícula, se siente opaco, es decir, entre más denso, el sonido es más opaco, más mátido, ¿ya? Entre más, menos denso, más airoso, por decirlo así, más lleno de aire, encontramos hipersonoridad. Entonces lo que hacemos es ir valorando los grados de hipersonoridad, de matidez, de submatidez, dependiendo en las zonas en que voy haciendo, ¿cierto? Este recurso, donde voy aplicando este recurso de valorativo. Se hace. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Bilateral, y empiezo de arriba hacia abajo. Un lado primero y el otro lado después. Y luego me voy por posterior, de abajo hacia arriba. Un lado primero y el otro después. Y voy generando, ¿cierto? Puedo también ir haciéndolo uno a uno. Voy acá, después voy acá y después voy acá. Después voy hacia las bases, ¿cierto? Voy hacia las bases. Y lo mismo hago por la parte posterior, uno y uno, haciendo una valoración comparativa, ¡pum!, dando estos pasitos, ¿ya? Lo mismo se puede hacer aquí. Y voy haciendo una valoración comparativa. Ojo, no se olviden que esta zona de T4 hacia abajo es zona cardíaca, por lo tanto acá voy a encontrar siempre más denso que si lo hago en el otro lado, en la misma zona. ¿Ya? Entonces la percusión nos permite observar. Si yo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo al tiro. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a percutir acá arriba, donde está percutiendo mi colega, acá, pum, y voy a percutir al otro lado. Lo normal es que aquí se escuche hipersonoro, porque es una zona donde el pulmón se siente muy bien, ¿cierto? Son los segmentos apicales de los lóbulos superiores, por lo tanto tengo que sentir hipersonoridad. Si no se sienten igual y este se siente un ruido más opaco, ¿cierto? Tiendo a pensar que aquí en este lugar hay algo. Y ese algo es aumento de algo sólido que está invadiendo la zona donde debiese haber aire. Entonces, yo pienso, ¿cuáles son las posibilidades patológicas que eso se produzca? Pocas. Una puede ser un proceso condensatorio por líquido, que el paciente no estaría, ¿cierto?, tan relajado como está ahí, ¿cierto? Y dos, puede ser una neumonía que me esté, ¿cierto?, que no sea la típica y que me esté produciendo una condensación por infección. La más común es la segunda, ¿ya? Si se produce eso, sensación más de matidez que de hipersonoridad acá arriba, yo siempre tiendo a pensar que la problemática puede ser infecciosa, ¿ya? Para eso nos sirve, para valorar la entrada de aire en las zonas e ir haciendo la relación de un lado con respecto al otro, ¿ya? Muy bien.
Vamos a la última parte, que es la auscultación. Pero antes de auscultar, vamos a hablar de los ruidos normales que se auscultan. Tenemos dos ruidos normales. El ruido laringotraqueal, que yo pongo el fonendo acá, y el murmullo pulmonar, que yo lo hago después de que se dividen los bronquios, ¿cierto?, principales. Es decir, acá, toda esta zona, ¿ya? Este de acá arriba se llama ruido laringotraqueal. Es donde el flujo es turbulento, por lo tanto voy a sentirlo muy alto, se va a escuchar en inspiración y expiración, y es el paso del aire en la tráquea y en los bronquios más grandes. El murmullo pulmonar también se siente en inspiración y en expiración, es mucho más fuerte en expiración, es mucho menos turbulento, es más laminar, entra suavecito, ¿cierto? Se genera mucho en la inspiración y en la expiración tiende a perderse al final de la expiración, ¿ya? Pero la escuchamos en ambas. ¿Qué cosas se pueden escuchar que no son normales? Cuando el paciente está haciendo algún tipo de ejercicio y yo escucho esta respiración ruidosa sin necesidad de poner fonendo. Esto no es que sea normal, es que el paciente realiza o está realizando alguna actividad donde o está produciéndose una alteración, ¿cierto? Que hace que yo pueda, ¿cierto?, escuchar esto a distancia. Lo otro que podemos escuchar es la respiración soplante, ¿cierto? Que es cuando hay un proceso condensatorio que hace que aumente, ¿cierto?, el sonido de la respiración en zonas que no debiese ser, en zonas que no son tan grandes o que son pequeñas o de menor extensión. Cuando no escuchamos el murmullo pulmonar o cuando este disminuye, se produce porque se produce una disminución de la ventilación. Esta disminución de la ventilación se puede deber a bronquios colapsados o a procesos condensatorios, cualquiera de los dos. Bronquios colapsados o procesos condensatorios. Ambos producen disminución o abolición del murmullo pulmonar. Lo otro que podemos encontrar es la expiración prolongada. Todo esto se oye a través de fonendo. Este no lo requiere, ¿ya? La expiración prolongada, se produce una obstrucción bronquial, lo que implica que el paciente aumente, ¿cierto?, el periodo de expiración. Y el murmullo, en esta fase, aumenta de intensidad y duración, haciéndose mucho más intenso el murmullo pulmonar. O murmullo vesicular también se encuentra en alguna bibliografía, ¿ya? Cualquiera de las dos. Entonces, encontramos dos tipos de ruidos. Ruidos agregados o adventicios. Dos tipos, unos ruidos que son normales, que es lo que vimos acá, ruidos que tienen que ver con una problemática y los ruidos adventicios que tienen que ver con la presencia de secreciones, ¿ya? Todas estas se producen por presencia de secreciones. Cuando tenemos un colapso bronquial, se produce o la expiración prolongada o disminución o ablación del murmullo pulmonar, cualquiera de los dos, ¿ya? En cambio, cuando tengo presencia de secreciones, nos encontramos con los ruidos agregados, que están divididos en dos, convencionales y no convencionales. Los convencionales, o los que dependen de la escuela, porque los de acá son los mismos de acá, son los roncus, que son el gato que tienen los niños en el pecho cuando ustedes lo oyen, los síbilos, que el estridor laringio que se produce cuando esto se cierra, que lo escuchamos también, los crépitos, que es esto, muy parecido a esto que estoy tocando, voy a buscar un crépito, esto, ¿sí? Los frotes pleurales, que son igual como si se frotaran dos, es como si se frotaran dos cueros, es así, más fuerte que esto, ¿ya? Es el frote de dos cueros, no tengo ningún cuero para frotarlo, pero es dos cueros. Y los estertores traqueales, que es cuando el roncus es como que se estuviera haciendo verdaderamente una gárgara, ¿ya?
Las sibilancias, lo mismo que la otra, es lo mismo. En cambio, los crujidos, todos estos crujidos son tipos decrépitos. Ay, perdón. Son tipos decrépitos. Cuando yo estaba en la universidad, le llamábamos estertores. Ahora ya no se llaman así. Entonces, ahora se llaman crujidos, pero va a depender de la escuela. Ya tenemos la escuela anglosajona y la escuela francesa, que es la escuela de Postiu. Y cada una de ambas tiene su aporte con respecto a las técnicas y la forma de evaluación. Más que nada, las técnicas de tratamiento, ¿ya? Que después lo van a ver con la profe Monchi. Pero sí tienen que saber que estos crujidos, ¿ya? Tienen que ver con los crépitos de este otro lado. Bien, eso es importante, ¿cierto? Que lo manejen. Bien. Forma de hacer la auscultación. También tiene una forma y un orden. Yo encontré 2 órdenes, pero vamos a seguir la que sigue, o la que me dijo la profe Montserrat, que era la actualizada, que es esta. ¿Ya? Vamos a tener a nuestro paciente y vamos a empezar por posterior. Empezamos primero haciendo, ¿cierto?, este enlace de un lado con respecto al otro en las bases de los lóbulos inferiores. Luego pasamos a la zona apical del lóbulo inferior de un lado y el segmento apical del lóbulo inferior del otro. Inmediatamente nos vamos por los segmentos basales de los lóbulos medios, nos vamos a los basales de los superiores y finalmente nos vamos a los apicales. ¿Ya? Por el otro lado, nos damos vuelta, ¿cierto? Y nos vamos por los apicales. No, estamos por los basales de los lóbulos medios, ¿cierto? Nos vamos a los basales, segmentos basales de los superiores y terminamos con los apicales de los superiores. De nuevo, empezamos por los segmentos basales de los lóbulos inferiores, nos vamos a los segmentos apicales de los lóbulos inferiores. Luego nos vamos a los segmentos basales de los medios, después a los segmentos apicales de los medios y después nos vamos a los segmentos basales de los lóbulos superiores. Ahí sí, recién creo que lo dije mal. Bueno, ahora está bien dicho. Después nos vamos a los segmentos apicales de los medios, lóbulos medios, nos vamos a los segmentos basales de los superiores y los segmentos apicales de los lóbulos superiores. ¿Bien? Apréndanse los numeritos, vayan a recordar en anatomía cómo van los lóbulos y sus segmentos y va a ser mucho más fácil. Tantos el 3 y el 4 se evalúan por la zona lateral. Lóbulo medio se evalúa por lateral. ¿Ya? Los segmentos basales se evalúan por lateral. Muy bien. Y hasta ahí tenemos respiratorio. ¿Ok? Muy bien. Vamos a descartar esto. Nos vamos a ir nuevamente al Teams. Esta yo se las voy a dejar también en el Teams. ¿Ya? Y vamos a las preguntas. Preguntas. ¿Era hasta T10 la percusión? Sí. Recuerden que no tenemos pulmón después de T10, por lo tanto percutimos hasta T10. Incluso cuando hacemos, vamos a ver si lo puede, no sé si se ve todavía, cuando el 1 y el 2 están en T10, ¿ya? 1 y 2 están en T10. Así que sí. ¿Alguna otra pregunta? Necesito preguntas. Tiene que abarcar screening activo, es hasta la 10 percusión posterior. Muy bien.
Vamos chicos, hagamos preguntas, nos queda tiempo todavía, así que hagamos preguntas. ¿Dudas? Hicimos un paseo por todo lo que vimos. Así que acepto todas las dudas posibles. También María José, Rocío, Jorge, Cata, las Catas. Yo, profe, tengo una consulta más que una pregunta. Que, por ¿Sí? ejemplo, cuando estáis haciendo la auscultación o la percusión, y es como necesario contar, por ejemplo, T1, T2, T3, T4 hasta T10 para llegar a las bases, o como por la experiencia después uno va a cachar al tiro donde se encuentran las bases. Ya. Para poder saber dónde está la base, pongo mis manos alrededor del reborde costal, por posterior, y dejo que mis dedos hagan esto. Justo en el ángulo donde se unen, esta línea donde yo voy como haciendo la línea imaginaria donde se unan los dos pulgares, más o menos por ahí está T10. Entonces yo no me puedo pasar de eso, ¿ya? Es una buena forma de poder hacer T10. Ahora, por último, me voy por el reborde completo costal, ¿cierto? Pongo mis dedos acá, yo sé que al final del reborde costal, final, ¿cierto? Está por debajo de T12, más o menos a nivel de T2, T3, y subo, hasta llegar a T10. ¿Ya? Esas son algunas formas de poder realizarlo. Cuando lleguemos a las prácticas, va a ser mucho más fácil porque ahí entre ustedes van a poder tocarse o vamos a hacer esta topografía donde nos vamos primero ¿cómo se llama? Tratar de situar en el tórax, nos vamos a rayar, vamos a ver dónde está T10, dónde está T7, dónde está T8, dónde está T1, T2, dónde están los lóbulos, nos vamos a rayar completo para poder tener esta noción aquí en la cabeza primero de dónde después poner el fonendo, ¿ya? Es muy buena esa actividad, es importante que la hagamos porque si no, después uno pone el fonendo por donde no hay pulmón y ahí sí que vamos a estar en un problema, ¿ya? Así que bien. Preguntas. Algo sobre que no les haya quedado claro en respiratorio. Vamos, chiquillos, si esta nivelación es para ustedes, así que cualquier cosa que no les quede claro, cualquier cosa que necesiten que las repitamos, las repetimos, ¿ya? No hay problema. Algo que quieran reforzar que no les quedado claro, ¿cierto? Para yo poder, no tengo ningún problema, incluso hacer una presentación nueva para poder hacer esas nuevas profundizaciones. Profe. Profe, Sí, sí. Pero más fin. Ya. Dígame nomás. Mujeres primero, después el hombre. Rocío primero. a mí me gusta la percusión, como diferenciar los sonidos. Me cuesta mucho como el sonido mate, ese todavía no lo logro como diferenciar muy bien de los demás. Eso es lo que más me cuesta. Ya. Muy bien. Entonces vamos a hacer una pequeña actividad. Independiente que estén con su pijama, donde estén, necesito que abran sus cámaras. No importa que estén chascones, como estén, abran sus cámaras. Vamos a hacer una actividad para ver los sonidos y les quede un poquito más claro. ¿Ya? No veo ninguna cámara abierta. Vamos. Hola, Jorge. Vamos. Abre las cámaras, Rocío, Damián, Miguel. ¿Se fueron a lavar la cara? Hola, hola. Vamos, chicos. El resto. ¿Dónde están los demás? El Jorge fue el único que se lavó la cara. Vamos. Damián, yo al menos no puedo, profe, estoy en computador de escritorio. Ay, ¿no tiene cámara?
Ya. ¿Y la Rocío dónde está? El resto no que Bueno, la idea es la siguiente. Ahí está la Rocío. Bien, la idea es lo siguiente. Porque si lo hago yo sola, tal vez no les quede tan claro, pero si lo hacemos todos juntos es más fácil. Así que tomen los que están acostados, posición de, ¿cierto? De piernas cruzadas para poder hacer la percusión. Vamos, Rocío, que no te veo. La idea es la siguiente, que nos vayamos percutiendo, ¿cierto? Y vayamos escuchándonos, ¿ok? Entonces, si lo hacemos aquí, este ruido, tal vez no se oye bien, pero ustedes háganlo con fuerza. Profe, se me pega, dice la Rocío. Ahí. El sonido que escuchan o que van a escuchar, yo lo tengo bien arriba a mí. A ver, vamos a ver si le puedo dar más. Mi altavoz. Voy a darlo al 100 a ver si lo pueden escuchar, ¿ok? Muy bien. Este sonido, háganlo ustedes para que lo puedan oír porque a todos se les oye igual. Este sonido no es lo mismo que este sonido. Miren, yo me estoy percutiendo aquí el muslo. Percútanse el muslo. El muslo es muy mátido. Es súper mátido. 100% mátido. El pulmón es muy sonoro. Esto es la línea. Profe, Muy mátido. ¿sí? ¿Sí? Acá arriba de la No. clavícula, ¿o no? Esta es la clavícula, por debajo de la clavícula, por encima del corazón. Eso es. Vamos, chiquillos, sacámoslo. Esto es muy sonoro. Esto es muy mate. ¿Cómo será que ustedes no lo logran? Porque es tan profundo y es tan seco el mate. Si lo hago en mi muslo, es tan denso este músculo que no me permite oírlo a mí, pero no es capaz como de ir más allá, por decirlo de alguna forma. Esto no es lo mismo que esto, y son las dos líneas. ¿Lo estáis haciendo, Rocío? Rocío, profe, se me pega. ¿Lo estás haciendo, Rocío? Voy a sacar mi altavoz ahí. Si lo estás haciendo, te vas a dar cuenta de la diferencia. Cuando yo percuto el corazón, es más mate que la hipersonoridad. ¿Ya? Vayan haciendo esto en su pecho. El corazón es muy mate. Entonces voy pulmón, 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 corazón, más corazón. Aquí estoy sobre corazón. ¿Se dan cuenta? Pulmón, 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 corazón. Muy corazón. Muy corazón. Y si me voy por debajo, acá, van a sentir otro sonido en la boca del estómago. Este sonido es timpanismo. La boca del estómago suena como más musical y es porque tiene líquido. Es más líquido. Esto es aire. Y esto es mate. Entonces, esa es la mejor forma para poder ir viendo las diferencias de los sonidos de la percusión. ¿Ya? No hay otra. Entonces, para poder hacerlo bien, yo les propongo que ustedes en la casa practiquen, ¿cierto? Y que hagan esto de bajar desde por debajo de la clavícula. Dice, profe, a mí igual se me pegó y se me salió la clase. Churra. Dígale a la Cata que se meta de nuevo. Métete otra vez, Cata. Métete otra vez porque está quedando grabada. Métase de nuevo. Dígame, Jorge. ¿Puede ver el orden cómo lo hago para que me vaya corrigiendo, porfa? ¿Ya? Te veo. Entonces primero sería arriba de la clavícula, ¿o no? ¿Puedo Ahí. por percutir arriba? Sí. Abajo también. ¿Dónde es más mate? O sea, ¿dónde es más hipersonoro? ¿Aquí o acá?
Arriba. Ya, debería haber aire ahí. Ahora abajo. ¿Cuál más? ¿Cuál suena más grande? Con dos dedos, con dos dedos. Date mayor superficie. Eso. Ahora anda bajándola de a poco. Bájala más. Ahí. Bájala hasta... Sí, esa es como T4. Baja más. Ahora baja más. T6. Ahí está el Más al corazón. medio. Más al corazón. Más al medio. Ya. Ahora más hacia tu izquierda. Ahora más hacia la izquierda y abajo. Ahí como que va perdiendo poco a poco el sonido. O sea, como que se está No, escuchando más. no es que lo pierda, es que este es mate y este Claro. es hipersonoro. Mira, hace la diferencia. Mate, hipersonoro. Corazón. Ahí está el corazón. Ahí, ya. Percuta ahí. Y ahora arriba. Sí. Ya, eso es aire. Ahora vaya al mate de nuevo, el corazón. Vaya al corazón. Aquí. No, está muy al medio. Ahí, ya. Sí. Mate. Escucha. Se escucha. Ya, profe. ¿Se entendió? Sí. La idea es que ustedes vayan haciendo eso y vayan viendo la diferencia cuando tiene mucho aire, cuando está más denso. ¿Por qué? Porque si yo escucho este sonido que es más mate acá arriba, es que hay un problema, porque debería ser hipersonoro, debería haber aire. Eso es lo más importante, ¿ya? En la medida que ustedes vayan como tomando esto, ¿cierto? Cerrando esto, va a ser mucho más fácil que lo puedan comprender. Muy bien. ¿Qué otra cosa nos faltó por repasar? Rocío, vamos a intentar hacer algo más de percusión la próxima clase. Para Rocío, ¿algo más? Para la próxima clase. ¿Qué les pareció, chiquillos, el resumen? No me han dicho qué les pareció el resumen. Me quedó bueno el resumen. Profe, súper bueno. Qué bueno. Ya, Aclaró. ¿alguna cosa que les haya faltado en el resumen? Hoy me quedo doliendo acá tanto que me percutí. Profe, yo tengo una consulta. Sí, dele. Miguel. Nos mostró un Word con las pruebas especiales de extremidad superior e inferior. ¿Esas están Sí. en plataforma o no? No sé, parece que no se la subí. ¿Se la subo? Ya, profe, porfa. Pruebas especiales. Están en Subir archivo, plataforma. parece, Miguel. Lo voy a revisar. Si no, se las voy a subir. Si no, se las subo al Teams. ¿Ya? Es que creo que están en Teams. ¿Están en el Teams? Sí, porque la No lo sé. descargué hace poco. Ah, entonces, ahí están. Ah, Recuerden ya. que los archivos quedan ahí. Lo único que no están son las clases que las tuvimos que borrar para poder subir las nuevas clases. Pero el resto está. ¿Ya? Están en Sepki, Miguel. Ahí en archivo. En la primera parte. Ya. ¿Qué más? Vamos, chicas. María José, Rocío, Catalina, las Catas, ¿algo más? Tenemos que revisar la próxima semana algo, pero no podemos estar 2 horas haciendo de nuevo el resumen. Podemos profundizar en algo que quieran profundizar. Podríamos ver la primera parte de cardio que ya la vimos, ¿o no? ¿Hasta dónde vimos cardio? ¿Alcanzamos a ver algo de cardio? No me acuerdo. No, profe, no hemos visto cardio. No hemos visto nada de cardio, entonces no podemos profundizar cardio. Profe, y una consulta así de la primera unidad, Sí, que sabe que hace días, o sea, ya hace días, hace meses, mi padre estaba andando en bicicleta y se cayó de la bicicleta y se golpeó en el hombro. Y los ¿ya? primeros días
se le inflamó y todo. Pues yo no estaba aquí, pues según lo que él me contó. Y se le inflamó el hombro, dijo que no lo pudo mover como en 3, 4 días, que le dolía mucho y que como no tenía plata como para ir a un kinesiólogo, a un profesional, dice que le pagó a una de esas personas que hacen Que soban. masajes, eso, los ¿Ya? sobadores. Ya dice que con eso se le relajó un poco el músculo y cuestiones así, y dijo que, pero que igual le dolía harto. Y yo quedé como, pucha, la cuestión rara, porque si hubiera sido como algo netamente así de muscular o de dolor, el dolor no hubiera aparecido de nuevo, pero el problema es que ahora han pasado como 5 meses y los dolores le vienen de nuevo. O sea, como que cuando hace mucho frío o como cuando se queda apoyado sobre ese hombro, Ya. le duele. Entonces yo Nos vamos a colgar de tu papá, nos vamos a colgar de tu papá y todos sus compañeros les van a decir cosas que ustedes le tienen que hacer a su papá para poder nosotros la próxima semana saber qué tiene su papá en el hombro. ¿Le parece? Ya. Y de hecho, profe, Entonces, le quería dele contar nomás. un detallito más. Que ayer mi papá, esto lo digo porque ayer pasó como algo así más cuático, que ayer hacía mucho frío porque yo estoy en los Andes y acá hace mucho frío. Y me dijo, Oh, y llegó así y me dijo, ¿sabéis qué, Jorge? Me duele mucho la cuestión. Y la otra vez yo le había hecho un masaje en la mano porque le dolía un tendoncito ahí, ya lo alivié y todo. Y me dijo, ayúdame ahora con el hombro, que sabéis que, y me explicó porque se cayó y todo lo que le dije recién. Y ¿sabe qué? Le toqué la musculatura, el trapecio, deltoide, pectoral y todo eso, y lo tenía rígido, pero rígido, 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 parecía piedra, así de rígido. Y yo decía, pero papá, ¿qué onda? ¿Cómo estáis tan duro? Y me decía, no sé, pues si lo siento terrible apretado el hombro y me duele y no podía ni moverlo bien. Y yo lo que hice ahí, le puse un poco de calor, lo sobé un poquito, seguí las fibras de las líneas y le solté un poco el músculo para que se relajara un poco, pero sabes que el músculo es súper duro, todo duro, 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 duro. Eso me falta decir. ya, ya chiquillos. Entonces, necesito que cada uno de ustedes le dé le dé un tips de evaluación al Jorge para que le haga al papá para saber qué tiene el papá, qué tiene que hacer. Vamos, esta es la tarea. Vamos, chicos, ¿qué le tiene que hacer el Jorge al papá para poder saber qué tiene en el hombro? Se cayó, es traumático, probablemente se pegó, ¿cierto? En la parte superior. ¿Hombro izquierdo o derecho? Derecho. El hombro derecho, ¿cierto? Se cayó, se pegó, ¡puc! ¿Cierto? Y esa contusión primaria produjo una cosa que se la ha mantenido con el tiempo ahora. ¿Lleva 2 meses? ¿O no, Jorge? Como profe, disculpe que estaba consultando ¿Cuánto la tiempo lleva desde que se cayó? ¿Cuánto tiempo lleva desde que se cayó? Hace como 5 años, 4 años. ¿Verdad? Casi ¿Tanto años, tiempo? tanto tiempo. Entonces, muy crónico, un dolor muy crónico de 5 años. Me duele cuando, por ejemplo, Cuando hace frío. cuando hace frío, cuando se apoya sobre él, ¿o no? Así, No, cuando ¿no? hace frío no. Cuando hace frío nomás. Y cuando así fuerza en el hombro, No, tampoco. no, con el frío no. Con el frío te empieza a doler, sin moverlo. Sí. Ah, Mm. pues es articular, ¿o no? ¿Qué cosa, Jorge? Me caí en bicicleta. Sí, que como no le duele cuando lo mueve, o sea, cuando está quieto le duele, quizás puede ser algo articular, ¿verdad? Yo creo que podría ser. ¿Qué dice el resto del público? Vamos, Rocío, Damián, Miguel, las Catas, María. Ya, pues chiquillos, pongámonos las pilas si esto es para ustedes. Es un caso real, paciente que se cayó hace 5 años en bicicleta, que le duele el hombro más al reposo que en el movimiento. Miren, más le duele más en el reposo que en el movimiento. Cuando lo mueve incluso se le quita un poco porque como que entra en calor y no le duele tanto. Pero cuando hace mucho frío, aumenta la sensación dolorosa. Vamos, no escucho nada, no escucho nada. Se fueron a almorzar, me dejaron sola aquí. Dice la Catalina, puede haber provocado una capsulitis adhesiva, profe. ¿Qué dice el resto? ¿Podrá ser una cápsula adhesiva? ¿Puede ser una capsulitis adhesiva o no?
Vamos, chicos. Profe, ¿y puede Sí. ser lo de hombro doloroso? Ya, pero la capsulitis, ¿sí o no? Primero, antes de decir si es hombro doloroso, es que cuando uno dice hombro doloroso, es como decir, me duele la cabeza, es como decir, tengo un dolor de cabeza, pero ¿por qué te duele la cabeza? ¿Por qué te tienes un hombro doloroso? Entonces al final es un diagnóstico que no me dicen mucho, tiene que ser algo más específico. Nosotros tenemos que, como kines, pensar siempre en específico. ¿Ya? Si uno dice gonalgia, ay, dolor de la rodilla, sí, pero ¿por qué le duele la rodilla? No, nadie sabe, entonces tiene que ser específico, ¿ya? Profe, Entonces, para ser un poco más específico, el dolor así como que se acentúa en la parte posterior del hombro, así como por donde se inserta el trapecio, así por la espina, por ahí, por aquí, por el acromion, claro, por ahí por justito ahí. aquí, ya. Entonces, dolor en la parte posterior y superior de hombro, acromio clavicular por aquí, le duele más el reposo que en el movimiento. Su compañera dijo que tiene una capsulitis, pero ojo que la capsulitis es un acortamiento de la cápsula que te restringe los movimientos y al papá del Jorge no le duele cuando lo mueve. Profe, ¿y una consulta le duele cuando pasa el rango de la cabeza? ¿El hombro? ¿Le duele si se hace esto, Jorge? Esto. Voy a consultarle el tiro. Le van a consultar al paciente, se nos arrancó el paciente, así que no sabemos. Pero, por ejemplo, la Cata dijo una capsulitis adhesiva. Pero si ustedes piensan, van a las patologías, como nosotros estudiamos patología de la capsulitis adhesiva, lo que caracteriza la capsulitis adhesiva es la falta de movimiento. No, profe, mi Se papá va me dice pegando. que no le duele con ningún movimiento, o sea, él lo mueve y no le duele, sino cuando está como en reposo y cuando siente el frío que hace acá, es como que ahí le viene el dolor fuerte. Y ahí como que se le aprieta toda la musculatura que tiene alrededor. Ya, Damián, ahí tiene. No le duele el movimiento, puede mover completo, tiene rango completo de movimiento. Raro, ¿no? Los pacientes siempre son raros porque nunca son como lo dice la bibliografía. Se mandan solo. Entonces, ¿qué más? Dice profesora que cuando hace la aducción, a ver papá, es así. ¿Te duele un poquito aunque sea? Bájalo. Un poco no. Dice que le duele un poco, pero un poco nomás. Sí, cuando estoy en Ya. movimiento, sí. Cuando está en movimiento no le duele mucho, si tiene que forzar mucho el movimiento para que le duela, como algo así. Ya. Ya. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? No tiene capsulitis, Cata. ¿Qué tiene? Rocío, vamos. La María José está muy calladita, se fue a almorzar. ¿Qué tiene este paciente entonces? Ahí apareció la María José. ¿Qué le vamos a hacer? No importa lo que tenga, ¿qué le vamos a hacer? Yo estaba pensando hacerle como un screening, así, primero activo y después uno pasivo. Para Ya, ver, primero tiene que hacer la observación de ambos lados. Primero, después la palpación. Palpar todas las inserciones de los músculos, palpar todos los vientres musculares. Después el screening activo, después el screening pasivo. ¿Ya? Y aquí sería re importante, como no tiene problema en los movimientos, hacer una valoración de las fuerzas de la musculatura, porque yo creo que ahí vamos a ver algún problema. Y pruebas especiales de disminución de espacio, por ejemplo, Hopkins Kennedy, que es para disminución de espacio, si no me equivoco. Parece que era esa, ¿cierto? Y esta que es acá arriba, no me acuerdo cómo se llama, que cierra el espacio, que haga esto y en el fondo cierra este espacio. Si logramos que se comprima acá y eso le da positivo, no, de alguna forma corrobora que la problemática es de pellizcamiento articular, ¿ya? Entonces la tarea para Jorge va a ser hacerle la evaluación a su papá y de acuerdo a los hallazgos nosotros les vamos a decir qué posibilidades, qué patología puede tener su papá, ¿ok? Así que necesito que preparen esa primera parte que vimos de evaluación muscular general
para que con el relato que nos va a hacer Jorge la próxima semana, nosotros lleguemos a un diagnóstico. Yo me voy a quedar calladita y ustedes van a tener que darle el diagnóstico, así que trabájenlo, ¿ya? Y estén dispuestos también, ¿cierto?, a conversar un poquito más, porque como somos poquitos, hay que aprovechar esta instancia, chiquillos. Somos pocos. Así que abramos las cámaras, conversemos, presenten sus dudas como si fuéramos uno y uno a la par, porque así le vamos a sacar el jugo a esta nivelación. Ya hicimos el resumen, así que todo lo que viene de aquí en adelante son dudas. Voy a agradecer a Jorge porque fue súper importante en esta primera parte, ya que nos hizo varios aportes importantes. Así que, bueno, si alguno tiene en su casa algún caso importante, sería súper entretenido trabajar también con un caso, a lo mejor un bebé, un respiratorio grave, lo profe, mire cómo está enfermo, mire, le suena, cualquier cosa que nos pueda servir para nosotros poder ir vivenciando, ¿cierto? Esto que no se quede en el cuaderno, ¿ya? Porque cuando se queda en el cuaderno no es significativo, no sirve y no se nos queda en la mente, pero si logramos sacarlo de ahí, vamos a lograr poder realmente aprenderlo. Bien, chiquillos, ¿alguna otra duda, algo más que se nos quede en el tintero para cerrar esta sesión? ¿Algo que necesiten que revisemos? ¿Cómo se llamaba la prueba especial que le hago a mi papá, profe? Hopkins Kennedy parece que es una, pero son todas las que tengan que ver con restricción o compromiso de espacio articular. Hay como 3, creo que estaban en la lista que está en el EFKI. Se refiere a espacio subacromial, ¿verdad? Sí, todas las que tengan compromiso de espacio anterior. Todas esas nos sirven. Bien. ¿Alguna duda, Rocío? La que dijo recién ¿era Yocum o no? Yocum, parece cierto que es Yocum. ¿Esta sí? ¿Sí? Con una resistencia acá. Sí, que no me acordaba mucho el nombre. Ya. Yocum también puede ser. Entonces, como tarea, repasar la evaluación musculoesquelética general, repasar algunas cosas importantes de la parte respiratoria. Si tienen por ahí a un bebé conocido, reconocido, que esté con algún proceso bronquial, graben los ruidos, le piden a la mamá si pueden grabar la frecuencia respiratoria, obviamente que no se le vea la carita, si es que tiene, dígale que es para un grupo pequeño, para nosotros, para poder así funcionar de mejor forma, ¿ya? Así que eso, pues, chiquillos. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, por el chat me van contando durante la semana lo que quieran ustedes que veamos, aparte de la tarea, ¿cierto? Y lo retomamos la próxima semana y de acuerdo con usted. Ojo, que tiene que ser hasta el día viernes recibo sugerencia, porque yo tengo que preparar una síntesis, preparar un esquema, algo, ¿cierto? Para poder trabajar. Así que eso. Espero que les haya parecido bien esta síntesis. Cualquier cosa que falte, me lo hacen llegar por WhatsApp y ustedes saben que estoy pendiente, así que me cuentan. ¿Alguna duda, algo que tengan que contarme, algo que tengan que decirme? ¿Estamos? Ok. Doy por cerrada entonces la sesión. Ha sido un gusto estar con ustedes, chiquillos, haber repasado estas cositas. Voy a